El ministro Blumel tiene mucho carrete en esto. Se maneja, sabe, conoce los pasillos del Congreso, sabe los tonos para usar, cuándo es más blando, cuándo es más duro. En fin, conoce esa pega la conoce. Ahora, me parece que es más dura la que le toca ahora, pero en fin. Usted, en cambio, hasta hoy, a las 9 de la mañana, cuando se levantó y salió de su casa, iba a una oficina de académico en una universidad. ¿Cómo nos cambia la vida? Nos cambia la vida, pues, Matías. Así que muy agradecido, la verdad, de la designación por parte del presidente Piñera. Evidentemente una tremenda responsabilidad, no solo por lo que significa dirigir el Ministerio de Hacienda, sino que por las circunstancias particulares y evidentes y dolorosas que está viviendo el país, donde yo sumo este desafío con mucha humildad. Lo dije hoy día en la mañana, lo reitero. Creo que en circunstancias como esta, el diálogo de buena fe, el diálogo generoso, una altura republicana, en la cual yo soy el primero en inscribirme, es lo que hace falta para conversar, para discutir, no solo de los desafíos de corto plazo, lo inmediato, sino que también es cómo fijamos una hoja de ruta a largo plazo para nuestro país. ¿A qué hora lo llamó el presidente? ¿Cuándo supo que iba a ser ministro de Hacienda? No me acuerdo la hora exacta, pero dígame, entre 9 y 10. Debe haber sido como a las 10 de la... 10 de la mañana. Sí. 9:30. 9:30, da igual, para allá iba, no se preocupe. ¿El presidente le ofrece inmediatamente, quiero que sea ministro de Hacienda? Me imagino, por ahí va la cosa. Sí. ¿Qué le dijo como desafío? Usted le habrá dicho, ministro, yo, la verdad, ¿está hablando en serio? Y el ministro, sí, ¿por qué? ¿Qué explicación le dio? ¿Qué primera tarea le dio por teléfono? No, la primera tarea, y algo que yo comparto y no me he cansado de repetir, es que Chile enfrenta una encrucijada que es vital. De hecho, el presidente lo primero que hizo fue saludarme y describirme su preocupación respecto a lo que enfrenta el país. Yo comparto esa preocupación. Y después de conversar un rato me dijo, quiero convidarlo a ser parte del gabinete y quiero que usted sea el ministro de Hacienda. Lo cual yo, por supuesto, acepté, no me puedo restar ese esfuerzo y espero poder contribuir a los desafíos que tenemos, que son enormes. Déjeme partir por el final, en vez de ir construyendo, porque el propio ministro Blumel le dejó servido, le dio el pase para que usted contestara. Usted dijo que nada está escrito en piedra. El ministro Blumel dijo que no hay dogmas. Sentado donde está usted hace 2 semanas, el ministro Chadwick dijo no hay ningún dogma y eso generó toda una discusión. ¿Usted sabe a qué me refiero? A la reintegración del sistema tributario. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Está muerto ese proyecto? Eso es algo que estamos en discusión, evidentemente, pero lo que yo quisiera decir con mucha claridad es que no cabe duda que de 2 semanas a esta parte las condiciones cambiaron. Eso habría que ser ciego para no ver esa realidad. Y en consecuencia ese cambio exige nuevas respuestas, exige nuevas formas de aproximarse al problema. Por eso mi llamado nuevamente es al diálogo de buena fe, con humildad. Yo estoy disponible para eso y a explorar opciones que impliquen eventualmente cambios importantes a lo que se había presentado y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Creo que no estoy diciendo nada sorprendente. No, pero aquí fue Chaín en Estado Nacional, un poquito más allá en este mismo estudio, dijo ayer que ellos ya no aportan los votos, no están de acuerdo. Y sabemos que el gobierno no tiene mayoría en el Senado, por lo tanto, ¿por qué va a perder tiempo en eso? Mire, yo creo... ¿O qué tiene a cambio para reconvencer a algunos senadores de oposición? Yo creo que lo más, reitero, hay que estar muy abiertos a cambios al proyecto, eso no cabe duda. Yo creo que lo sustantivo en lo cual deberíamos ponernos de acuerdo son 2 cosas relacionadas. Primero, como ya he insistido, el diálogo. Sentarnos a discutir de buena fe. ¿En pos de qué? En pos, en primer lugar, Matías, de dar verdaderos incentivos a la inversión. Creo que eso es algo que desde la oposición, de una parte de la oposición, hace un tiempo atrás levantaron con fuerza. Yo creo que hay un acuerdo ahí. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque estamos en una situación en que vamos a terminar el año con unos números económicos malos a raíz de lo que hemos conocido. Pero lo más preocupante es que todo esto que ha ocurrido en Chile genera serios desincentivos a la inversión, ¿no? O sea, hoy día enfrentamos señales que son muy complejas desde el punto de vista de la inversión y que si no somos capaces de entregar señales potentes de unidad por un lado y en segundo término de sacar rápido una reforma tributaria que contenga incentivos potentes a la inversión, creo que estaremos generando un problema para los años que vienen, ¿ah? Y por lo tanto mi llamado es poner en el centro de nuestra discusión cómo sacamos rápido una reforma tributaria y pensando siempre cuáles son los incentivos a la inversión potente que vamos a incorporar en ella. Si no fuese la reintegración, que sabemos que obedece a $800 millones que en ese caso dejarían de pagar el segmento más rico de la población,
que se compensaría, esa es la negociación, en torno a los 400 y tantos millones de dólares. ¿Qué otro mecanismo se le ocurre a usted innovador para incentivar la inversión, ministro? Bueno, hay varios mecanismos. Desde ya recordar que el tema de la integración no solo se explicaba por el tema de incentivar la inversión, sino que por un principio que es de equidad horizontal, que es decir, que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo. Pero hay mecanismos potentes. Me parece que lo que planteó el gobierno en una primera etapa de esta depreciación instantánea, de una forma transitoria, yo creo que se pueden explorar fórmulas permanentes que dejen ese incentivo de manera potente, anclada en las señales que reciben los agentes económicos. Hay otras fórmulas interesantes de considerar que no quiero adelantar acá porque las estamos evaluando. Hoy día me junté con nuestro equipo. Me parece que la discusión respecto a la tasa corporativa que se abrió en su oportunidad, espero que todavía pueda estar abierta porque efectivamente el capital es móvil entre países y las tasas corporativas. Hoy día están 27% en la tasa corporativa, o sea, el impuesto que pagan las empresas. El presidente Piñera, mucho antes de entrar siquiera a la discusión tributaria, desechó la posibilidad de bajar ese impuesto. ¿Se ha abierto el presidente a volver a bajarlo? Bueno, yo le insisto, las circunstancias cambiaron y reitero mi preocupación. Aquí lo principal es que seamos capaces de dialogar, de acordar una reforma tributaria que ojalá se apruebe rápidamente en tiempo y forma y que contenga lo esencial, que son incentivos al emprendimiento, a la inversión, que son elementos fundamentales del crecimiento económico que, como le reitero, se va a ver mermado este año. Y si no somos capaces de revertir los incentivos adversos a la inversión, se va a ver mermado el año próximo. Y eso es algo que deberíamos compartir todos, incluyendo todas las fuerzas políticas. El presidente Piñera, la semana pasada, cuando habló, hizo este mensaje y pidió perdón. Y pidió perdón por la falta de visión que había tenido, dicho por él mismo. Y me gustaría que usted me definiera cuál fue esa falta de visión o en qué cambió la visión de ver la economía de un país. Yo no sé, no puedo ser intérprete del presidente Piñera, no me corresponde ese rol, pero sí le puedo dar mi interpretación de los hechos. Yo creo que efectivamente asistimos hoy día a un antes y un después en la política chilena, pero esa es la punta del iceberg de una cuestión mucho más de fondo, que es la sensación de satisfacción que tienen nuestros ciudadanos por razones diversas que vale la pena exponer, escuchar, ¿no es cierto?, entender, pero que se resume quizás en un elemento clave, y por eso yo distingo entre lo que es corto plazo, que es el paquete potente de medidas sociales anunciado por el presidente, de cuestiones más de largo plazo, de cómo vamos a ser capaces de tener una economía que sea más inclusiva, ¿no es cierto?, más abierta, más participativa a las personas, con mayores niveles de integración, de inclusión. Creo que esas son claves importantes sobre los cuales podemos generar acuerdos. Ministro, usted está hoy a las 9:30 de la mañana, bueno, no, a mediodía, porque en rigor, cuando firma se convierte en ministro. Pero usted ayer se acostó como un ciudadano común y corriente. Sí. De hecho, yo hablé con el ministro el viernes para invitarle a un programa aquí y no pudo por razones familiares, o sea, era un panelista más. ¿Usted se ha sentido abusado económicamente en esta economía, en este país? Es una buena pregunta. Yo quiero poner en perspectiva lo que voy a responder, porque evidentemente yo me considero una persona privilegiada en este país por la educación que he tenido, por las oportunidades laborales y profesionales que he tenido, y por lo tanto mi vida es extremadamente más simple que la de la mayoría de los chilenos, eso no cabe ninguna duda. Dicho lo anterior, es evidente, y yo en esto nunca me he perdido, siempre he sido muy defensor de mercados competitivos, abiertos, donde las colusiones son indignantes. Creo que todos aquellos que hemos visto los casos de colusión que ha habido en Chile, nos hemos sentido abusados, efectivamente. El punto es que el grado de abuso al que yo resiento es significativamente menor que la gente de menores ingresos, que realmente significa una merma importante y yo empatizo con ellos. Creo que es fundamental empatizar con esa realidad de las personas y eso releva nuevamente la importancia de tener una agenda de un crecimiento competitivo, pero también inclusivo que empatice con esas personas, con la ciudadanía chilena. Por supuesto, partir por la empatía es fundamental para entender qué le pasa a otros, pero me refiero a si usted ha sentido abusado como consumidor al momento de comprar un pasaje, al momento de comprar un remedio. Me imagino que usted tiene niños chicos, ha ido a comprar un remedio y le han cobrado 10 veces un remedio que un genérico, no le ofrecen el genérico, se lo esconden.
o no se lo ofrecen, o le ponen mala cara, o en fin, ese tipo de cosas micro, esos microabusos que todos sentimos muchas veces, o con su ISAPRE, o con su, en fin, o con su banco que usted vea que hay un ajuste sencillo que no le calza, o una cuenta que tiene que revisar porque desconfía. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado, yo vuelvo a insistir, me ha pasado, pero quiero ponderar el grado... ¿Por qué las empresas? Quiero ponderar, déjame terminar un punto. Quiero ponderar el grado de afectación, porque sería realmente una falta de respeto de mi parte que yo dijera que me siento muy afectado, cuando en realidad a mi situación personal, claro, es un desagrado, pero yo empatizo con las personas para las cuales esto es realmente relevante. Pero quiero decir otra cosa más. En lo cuantitativo, usted y a mí no nos hace el mismo efecto que al resto de la gente, pero en lo cualitativo es lo mismo. En lo cualitativo tampoco, porque uno tiene más herramientas, tiene más alternativas, tiene más posibilidades de elegir. La gente de menores recursos tiene menos posibilidades de elegir, y eso es lo que hace tan grave que se produzcan abusos como estos. Pero yo quiero decir una cosa adicional. Primero, hay que tener cuidado con la palabra abuso. Yo creo que es fácil ocuparla para todos y hay que ser muy responsable en su uso. Es indudable que hemos conocido casos de abusos emblemáticos, ¿no? Que requieren toda nuestra condena, y Chile ha avanzado en una institucionalidad que sanciona esos abusos. Por de pronto, la ley anticolusión aprobada en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue un gran avance, que hoy día sanciona con penas de cárcel a quienes se coludan. Pero yo le quiero decir que hay un montón de servicios, hay un montón de empresas chicas, empresas medianas y también empresas grandes, por cierto, donde compiten de buena manera, donde no pretenden abusar de las personas. Me parece que etiquetar a todas las empresas de abusadores es un gran error. Y quiero agregar lo siguiente. No he pretendido hacerlo, no es la idea. No, yo lo entiendo, simplemente quiero precisarlo. Pero lo segundo es que el abuso no se produce solamente a nivel de nosotros como consumidores, también se produce a nivel de nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, que requieren o que usan servicios del Estado. A mí me ha pasado más de alguna vez trámites absurdos, donde uno tiene que ir una y otra vez a una sucursal en circunstancias que podría hacerse de otra manera. Imagínense cómo puede ser eso para la gente con menos recursos, que tiene más necesidades, el tiempo perdido, el desagrado, la sensación de vejación que eso significa. El abuso se produce también en nuestro trato cotidiano, nosotros como ciudadanos, la forma de cómo nos relacionamos con gente. ¿Quién puede tirar la primera piedra respecto a haber tratado de igual a igual, con igual dignidad a la persona que tiene al frente siempre y en cada momento? Yo creo que hay abusos que son en distintos grados y de eso nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Evidentemente el lado económico, el lado empresarial es una parte fundamental donde tenemos que avanzar y avanzar con fuerza, y mi compromiso en esa materia no me pierdo. Yo voy a defender a los consumidores, esa es la prioridad. Un mercado competitivo es una defensa fundamental de los consumidores y esa debería ser la marca fundamental. Pero también tenemos que ir a los otros abusos, a los malos servicios del Estado y a nuestras relaciones recíprocas, donde muchas veces miramos a otro por abajo, lo descalificamos. Pensemos en la discusión que estamos teniendo hoy día a propósito de esta crisis. ¿Cuántas descalificaciones estamos viendo entre ciudadanos que esperamos que seamos iguales en dignidad? Eso me parece que es lamentable, es triste. No hay dogmas, probablemente es la marca de este periodo que empieza hoy el gobierno. No hay nada escrito en piedra. ¿Usted siente que el modelo económico, la paradoja del modelo económico chileno, que ha sacado gente de la pobreza según todas las estadísticas, que es modelo en muchas partes del mundo, sin embargo tenemos gente en la calle? Gente en la calle que hoy día no necesariamente la gente que está ganando el mínimo, hay gente que está ganando buena plata, hay gente que está viviendo, eso sí, una mala calidad de vida porque por algo está en la calle. Entonces, ¿cómo define usted esa paradoja? Y si usted cree que ha habido dogmatismo de parte de los defensores del modelo económico actual para no tener la flexibilidad necesaria, juego de cintura. Yo creo que sí, yo creo que ha habido dogmatismo, no diría que 100% dogmatismo, y eso se refiere a una distinción bien importante. Uno no debiera hablar de modelo. De hecho, ¿cómo definimos ese modelo? Yo le dije contigo, ¿esto es más economía de mercado o más economía social de mercado la chilena hoy? Yo creo que deberíamos transitar a una economía más social de mercado. Yo creo que tenemos elementos indudables de economía social de mercado. La economía que tenemos hoy día no es la misma que teníamos en los 90 o la que teníamos en la dictadura. Yo creo que ha habido un énfasis en políticas sociales, todo es perfectible, todo es cambiante, y por eso a mí me gusta mucho más hablar de modelos en plural, porque implica que los modelos no son estáticos, no están grabados en piedra, uno le puede introducir cambio y cambio sustantivo. Uno puede aspirar a un reformismo ambicioso, pero con una condición, que sea gradual. Los saltos al vacío, los cambios de modelo desde la A a la Z, no conozco experiencia realmente en la historia económica donde eso haya dado resultados exitosos, y tampoco los conozco en el seno de una democracia.
que es lo que deberíamos querer proteger en nuestro país. Ministro Ignacio Briones, le pregunto sobre los dogmatismos o sobre las ortodoxias económicas, que muchas veces se acusa que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de derecha, tienen al aplicar política económica. Y, por ejemplo, hablar sobre equilibrio o regla fiscal, es decir, cosa que también le ha dado muy buenos frutos a Chile. Se gasta lo que se ingresa. Puede haber una excepción un año, pero se corrige al año siguiente. Ayer en el debate aquí en Estado Nacional, algunos presidentes de partidos decían nos podemos olvidar de la regla fiscal de manera temporal por un par de años y gastar para invertir, inyectar recursos donde hacen falta para subir un peldaño. ¿Nos olvidaremos por un par de años de la regla fiscal? Mire, Matías, hay dogmatismo y dogmatismo, porque hay cosas que son pisos mínimos, ¿ah? No todo puede ser relativizable. Y esto me parece a mí que lo entiende cualquier persona que está en su casa escuchándonos. Una persona, cualquier familia sabe que no puede gastar sistemáticamente más de lo que tiene, ¿no es cierto? Porque sistemáticamente, yo le dije temporalmente. Sistemáticamente, pero por eso voy, el principio de la regla fiscal tiene que ver con eso, tiene que ver con preguntarse cuál es nuestro gasto de largo plazo en relación a nuestros ingresos de largo plazo. Y ese principio tan sano establecido en el gobierno del presidente Lagos por el entonces ministro de Hacienda Izaguirre, creo que es una marca registrada de Chile, pero es una marca registrada sobre todo que ha traído mucho bienestar. Mucho bienestar. Porque, entre otras razones, y esto es importante que se entienda, la regla fiscal, al igual que lo que ocurre en una casa, en una familia, lo que permite es suavizar el gasto. Claro. Y, en consecuencia, no hacerla dependiente de los vaivenes, de que un año me fue muy bien y el otro año me fue súper mal y entonces tengo que sacar a los niños del colegio o cambiarme de casa a una más pequeña. Imagínense qué pasaría con esa analogía a nivel de la política social. Imagínense que uno gastase al ritmo de los ingresos, cuando me va bien tengo una educación fantástica, pero que cuando me va mal tengo que sacarle plata. Eso sería un desastre como política social. Se entiende la política. Y en términos de la transitoriedad... Pero hemos sido los más mateos del curso y aparentemente eso nos está pasando un poco la cuenta ahora. Sencillamente si usted está dispuesto a flexibilizar la regla fiscal temporalmente por un tiempo. Sí, dos cosas. Uno, que no hemos sido tanto los más mateos del curso. Chile lleva varios años ya con déficit fiscales estructurales sistemáticos, ¿ya? Y la razón la contraparte de aquello es que la deuda pública ha ido subiendo, ¿ya? Ahora, yo sí creo, y esto parece bastante obvio decirlo, porque de hecho el propio presidente en el paquete de medidas que anunció tiene que ver con esto. Hoy día vivimos una situación muy particular. Es un terremoto, de alguna manera, un remesón de proporciones que, al igual que en un remesón telúrico, exige medidas especiales donde usted va a tener que tener un mayor déficit. Ahora, yo quiero ser súper claro acá. El que nosotros podamos tener un déficit estructural mayor de forma transitoria sería absolutamente irresponsable y no contarán conmigo para ello. Extrapolarlo a todos los años que vienen. En el mediano y largo plazo, esto tiene que estar equilibrado. De lo contrario, sembramos tempestades en adelante. Ministro, para ir cerrando, uno de los temas centrales hace tiempo en la agenda tiene que ver con pensiones y usted va, me imagino, a ocupar buena parte de su tiempo en destrabar las reformas que hay al sistema de pensiones. Yo entiendo que usted ha pensado mucho sobre pensiones cuando era ciudadano. ¿Qué idea trae para destrabar y para ofrecerle a los chilenos, no el tema de FP necesariamente, el sistema de pensiones, que sea un servicio social de pensiones para los que son más o los que van terminando su fase activa en la vida? Bueno, yo creo que el camino que ha planteado el propio presidente, ¿no?, de hacer un esfuerzo importante en términos de subir en más de 20% la pensión básica solidaria, que es un aumento sustantivo, que importa muchos recursos, ¿ah? Porque acá de nuevo, nosotros no nos podemos engañar de que podemos dar respuesta a todo, ¿no es cierto?, y de forma inmediata, porque eso es la responsabilidad máxima, que es el mejor secreto para que al final terminemos en una situación peor. Creo que ese esfuerzo sustantivo, y me atrevo a decir que no habrá dos lecturas en el país respecto a que queremos profundizarlo, queremos incrementarlo, ojalá en el tiempo, pero eso se tiene que hacer con responsabilidad, se tiene que hacer allegando los recursos. Yo creo que también hay espacio para buscar fórmulas, ¿no es cierto?, de cómo somos capaces de contribuir más, de tener una base contributiva mayor. En Chile la verdad es que la gente que contribuye al sistema de ahorro individual, la base, el número de personas es relativamente acotado. Si uno lo compara con los países de la OCDE, es 3 veces menor. 14% que estaría planteado si se aprueba esta reforma, ¿le parece que está bien? Yo creo que es evidentemente un buen punto de partida. No cabe duda que la tasa de cotización para el pilar de ahorro individual es baja bajo cualquier estándar internacional. Pero eso, nuevamente, yo creo que es algo que no se cierra en la discusión
a lo mejor uno la puede aprobar la reforma en esos términos, pero claramente el debate de las pensiones es un debate dinámico que sigue, que importa buscar soluciones creativas. A propósito de los dogmas, el 4% extra que van a poner los empleadores, ¿sigue en pie, según su idea, el que lo va a manejar un ente público? ¿O eventualmente se puede abrir a más competencia, incluso que entre las FP, a administrar este 4%? Yo aquí no me cierro a nada, Matías. Yo creo que yo vengo recién llegando. Yo creo que lo importante acá es cómo somos capaces de asegurar buenas pensiones, un sistema que permita que esas pensiones estén bien financiadas, que sean sostenibles y que en particular la gente de menores recursos pueda tener un aumento de su pensión importante y sostenible en el tiempo. Sí, pero está bien, pero ¿qué se hace ahora? Porque no podemos esperar. El mismo proyecto de ley es que avanza en el tiempo y lo necesario es gente que tiene hoy día 70 años, que tiene 120, 30 mil pesos. Pero ¿qué se hace ahora y hoy día? Una propuesta arriba de la mesa, ¿no es cierto? Que focaliza los esfuerzos en la gente que tiene una menor pensión y propone un aumento importante, ¿ya? La otra parte sustantiva de la reforma tiene que ver con la sostenibilidad de largo plazo respecto a la gente que ahorra, ¿no es cierto?, en sus cuentas individuales, y yo creo que ahí nuevamente hay que estar abierto a discutir distintas fórmulas. Fórmula, por ejemplo, puede ser mixta, de hacer una parte de administración de fondos individuales y otra que sea en un reparto para poder ir ahora en asistencia a los que están jubilados. Mire, por ejemplo, aparte del 4%, que de manera transitoria un porcentaje de ellos, la mitad, por ejemplo, vaya ahora a la vena de las personas que ya se jubilaron y están con jubilaciones insuficientes. Mire, déjeme decirle una cosa. El sistema chileno, tal cual está hoy, sin reforma, sin nada, ya tiene una componente de reparto importante. Por la sencilla razón de que la gente que recibe una pensión solidaria es financiada mediante impuestos generales. ¿Y los impuestos generales de dónde salen? Esencialmente de las personas que están trabajando y que consumen. Por lo tanto, es la generación actual la que financia a aquellos adultos mayores que están entrando a la jubilación. Así que, mire, yo creo que hay muchas cosas en materia de pensiones que están abiertas a discutir. Creo que lo importante hoy día, en las medidas de corto plazo, es aprobar este incremento importante de las pensiones que ha propuesto el presidente. Eso significa un esfuerzo financiero bien relevante. Es importante que los actores políticos y sociales lo valoren y tengan en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. Y lo mismo que le plantea el ministro Blumel recién, que el senador Ricardo Lagos Weber planteaba separar los proyectos, tanto el tributario como el de pensiones, para aprobar ahora ya aquello que lo cual están de acuerdo y dejar para más adelante aquello que no lo están. ¿A usted le parece una medida sensata esa para ir destrabando problemas? Bueno, es de las cosas que hay que discutir. Yo espero juntarme con el senador Lagos Weber y otros senadores los días que vienen, con los actores precisamente para poder entender, ¿no es cierto?, lo que está arriba de la mesa y ver cómo seguimos avanzando en este camino. Insisto, creo que acá lo importante es poder generar estas medidas de corto plazo propuestas. Esa es la prioridad número uno. Evidentemente que a nosotros nos gustaría que el proyecto integral de reforma de pensiones fuera parte del mismo paquete, porque tenemos que hacernos cargo de la necesidad de corto plazo y también de la mediano y largo plazo. Las propuestas de los NOMA FP en esa materia del Frente Amplio, está Beatriz Sánchez, que vamos a conversar a continuación con ella. ¿Le parece una medida que tenga elementos interesantes, salvables respecto de su mirada, que naturalmente es distinta? A mí me parece que la opción del reparto puro es una opción que no tiene sustentabilidad económica. Y desde ese punto de vista, más que se llame reparto, uno, AFP o capitalización, el otro, a mí me cargan las etiquetas. Me parece que la diferencia entre ambos tiene que ver con la sostenibilidad. Yo creo que hoy día vamos transitando a Chile de facto un esquema mixto que tiene, insisto, ese componente de reparto, quizás no por la vía de que sea de trabajador a trabajador, pero sí por la vía de que sean las generaciones actuales quienes consumen y pagan impuestos, quienes financian a los que se están jubilando. A propósito de impuestos, 40 para las personas, puede ser un poco más. Se habla del impuesto a los súper ricos, el 1%. Se habla de impuesto patrimonial. A ver, yo creo que el impuesto a los súper ricos, el impuesto patrimonial en particular, creo que es una cosa que uno tiene que mirar con mucho cuidado. Hay que ser responsable en esta materia. ¿Por qué? Porque si uno apela a la evidencia de los países que han tratado de implementar esto, la mayoría de ellos, o un número importante de ellos, han retrotraído la medida. En primer lugar, porque son políticas difíciles de implementar. Y en segundo término, porque puede generar un gravamen, ¿no es cierto?, a los ingresos muy sustancial. Le doy un ejemplo. Cuando a mí me dicen que usted, si tiene un patrimonio, inventemos, de 100, que hoy día, siendo generoso con los retornos que existen,
supongamos que le renta un 4%, es decir, esos 100 le entregan 4 todos los años. Si usted al mismo tiempo me dice, le voy a poner un impuesto de 1% a esos 100, quiere decir que usted todos los años recibe 4 sobre los flujos de su patrimonio y va a pagar un impuesto. Es una tasa del 25%. Entonces, la pregunta que yo hago, vamos hoy día a una tasa del 40% y le vamos a agregar un 25% más. Vamos a terminar una tasa del 65%. Bueno, ¿qué efectos tiene eso en la inversión? ¿Qué efectos tiene eso en los incentivos? ¿No será una tasa desmedida? A mí me parece que por ahí no va la solución. Y la evidencia de países que han intentado con esto así lo confirma. Más aún, la base de ese impuesto, que es lo que metemos en el impuesto patrimonial, es una complicación enorme. Porque si usted tiene un cuadro de Picasso en su casa, por poner un ejemplo extremo, bueno, ¿cómo le pone el impuesto Y lo último, lo olvidamos, Matías, hoy día tenemos una suerte de impuesto patrimonial que son las contribuciones, que graban básicamente a las propiedades, al 20% de propiedades de mayor valor en Chile, y que las propiedades de mayor valor llegan a 1,2%. O sea, hoy día ya existe de facto eso sobre un bien esencial que constituye el patrimonio de las personas, cuál es su casa. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, lo mismo que el ministro Blumel, mucha suerte en su nuevo desafío. Si lo ve bien usted, creo también que es extensible al resto de la población, porque quiere decir que ha llegado a acuerdos, quiere decir que las medidas van a ser sensatas y sostenibles en el tiempo para la mayoría de la población. Gracias, Matías. Yo quiero terminar insistiendo en un llamado a la oposición, a toda la oposición. Aprovecho que está Beatriz Sánchez acá. Aquí está, sí. Para hacerle una invitación a que dialoguemos de buena fe, escuchándonos, entendiendo el punto del otro. Esa es la invitación que yo le hago, se la hago al Frente Amplio, porque acá está... A ver si nos pueden apuntar con la pluma de más arriba, porque el ministro de Hacienda le está haciendo una invitación a la vocera del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para que lo veamos todos. Se la hago con mucha humildad y de buena fe, porque creo que el país vive momentos muy difíciles que exigen la generosidad y el compromiso republicano de todos. Está arriba Beatriz, si quiere contestarle algo. Está arriba en el micrófono. Bueno, sigamos conversando mejor en la entrevista y le sigo contestando. Le aprovecho a contestar al ministro, lo saludo además, nuevo ministro de Hacienda, nos encontramos afuera. Y le aprovecho a contestar también al nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que también hizo, lo vimos, que sí, pues también le dejó hizo también una invitación. Entonces me despido, ministro, y voy a ella, ¿le parece? Me parece.